Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan en la tarde de este día que ha sido bien importante para el Consejo de Medellín, a quienes están entrando vía internet o quienes están aquí en las graderías del Consejo de Medellín. Les contamos que el Consejo de Medellín hoy ha tenido en la mañana una importante discusión. Hemos recibido de parte del representante a la Cámara, Guillermo Rivera, que está acá con nosotros, una discusión alrededor de un seguimiento y una evaluación de la implementación de la Ley de Víctimas para el departamento de Antioquia y para la ciudad de Medellín. Y teníamos agendado también en el día de hoy este importante evento, este importante foro, el segundo foro que hemos construido y que hemos hecho, que lo hemos denominado Antioquia Dialoga con La Habana. Hace 2 meses habíamos hecho ya un primer foro liderado por el Consejo de Medellín, liderado por la Fundación Forjando Futuros y por el IPC, y siempre con el acompañamiento del Congreso de la República en cabeza de Guillermo Rivera, autor de la Ley de Víctimas. Hoy tenemos una noticia, yo diría, muy importante y muy trascendental, y es la posibilidad desde acá, desde el Consejo de esta ciudad de Medellín, tener un diálogo durante 2 horas con algunos comandantes. Hoy en la mesa de discusión entre el Gobierno Nacional y la FARC nos han confirmado que vamos a poder interlocutar y conversar con los comandantes Andrés París, Victoria Sandino y Rodrigo Granda. Les agradecemos de verdad enormemente a la mesa de negociación, a ellos en particular, pues por darnos la oportunidad desde Medellín, desde el Consejo de la Ciudad de Medellín, de conversar alrededor del punto 1 de negociaciones en un territorio como Antioquia, de una historia muy desafortunada en el tema de desplazamiento, de víctimas, de tierras, y que el Consejo de Medellín tiene la intención, tiene el propósito de que este foro sirva de insumo a una discusión amplia, franca, participativa de la comunidad de Medellín y de Antioquia alrededor de los acuerdos de paz que se están dando en La Habana. De nuevo, en nombre mío, Luis Bernardo Vélez, en nombre del presidente de la corporación que no puede acompañarnos, Nicolás Albeiro Echeverri, de cada uno de los 21 concejales de la ciudad, un agradecimiento de verdad a el comando de la FARC, a los líderes, de darnos la oportunidad inédita en el país, diría yo, de analizar por primera vez el punto 1 de la agenda en materia rural, en materia agrícola, campesina. Todo un agradecimiento. Entiendo yo que estamos ya en la línea con La Habana, y quiero dar el agradecimiento también en particular al profesor Alfredo Molano, que nos acompaña acá, una persona pues que ustedes conocen, columnista, un hombre que se le ha metido y que conoce el tema rural, el tema de pobreza, inequidad en esta ciudad. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en el Consejo de Medellín. Diego Reyes, director del Instituto Popular de Capacitación IPC. A Guillermo Rivera, representante a la Cámara del Congreso de Colombia. A Gerardo Vega, director y fundador de la Fundación Forjando Futuros, que también ha liderado estas discusiones. Al doctor Benjamín Higuita, es congresista, un hombre también muy interesado en los temas de paz, que nos acompaña. El personero de la ciudad también de Medellín, le agradecemos, Rodrigo Ardila, que nos acompañen, y a todos y cada una de las personas de las diferentes entidades, instituciones de Antioquia y Medellín que quieren hoy conversar directamente con nosotros. Yo le doy la palabra a Gerardo Vega, que va a ser el moderador y nos va a contar brevemente en qué consiste, cómo está propuesto el aprovechamiento de estas 2 horas ya cortas que vamos a tener de conversación con los comandantes de la FARC. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por aceptar la invitación.
las gracias a Luis Bernardo Vélez como presidente del Consejo de la Ciudad de Medellín por permitir este espacio en favor de la solución negociada del conflicto armado en Colombia, porque haya una interlocución directa con los miembros negociadores de parte de la FARC en Cuba, quienes adelantan un proceso de negociación con el gobierno nacional. Quiero entonces dar un saludo a el delegado Andrés París de las FARC, que se encuentra para hacer la interlocución, a Rodrigo Granda y a Victoria Sandino, quienes ellos han delegado también para esta conversación de manera directa aquí en el Consejo de Medellín. Agradecer de igual manera al representante Guillermo Rivera. Guillermo Rivera es el autor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en la Cámara de Representantes y hace poco estuvo en la interlocución de parte del Congreso en La Habana en una conversación con los delegados de la FARC en ese proceso de negociación. A Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación, entidad que lleva 30 años trabajando el tema de derechos humanos en la ciudad de Medellín, al profesor y politólogo Alfredo Molano, quien es un reconocido trabajador de este tema del campo, del desarrollo rural, y desde luego a mis compañeros de la Fundación Forjando Futuros, que se encuentran aquí también con nosotros y que trabajamos temas de derechos humanos en la ciudad de Medellín, en Urabá, en Oriente Antioqueño. Igualmente saludar a Carmen Palencia, representante de la Organización de Víctimas Tierra y Vida, también que ha liderado el tema de restitución en el orden nacional. A las otras organizaciones que asisten a este evento, pues, dar las gracias por su participación. Quiero referirme entonces a las reglas de juego utilizadas en este foro. Vamos hasta las 4 de la tarde. Las preguntas serán por escrito. Vamos a entregar una hojita donde las personas puedan hacer las preguntas. Cerrado este punto que estoy explicando de la metodología, daremos la palabra por 30 minutos a los delegados de las FARC para que ellos expongan el punto de desarrollo rural integral o tema de tierras. Lo acordado es que nos vamos a referir a ese punto porque es el punto que ya tiene acuerdos con el gobierno nacional, también en el criterio de respetar la confidencialidad tanto de ellos como delegados de la FARC como del gobierno en el proceso de negociación. Respetando ese criterio, entonces, para que ellos nos expongan durante 30 minutos, para los 3 delegados 30 minutos, nos expongan ese punto, el punto 1 de la agenda de negociación. Después tendremos el análisis y contrapreguntas como analistas del doctor Guillermo Rivera, representante de la Cámara, y del doctor Alfredo Molano, el profesor Alfredo Molano. Harán unas reflexiones y contrapreguntas, si las hay, a los delegados de las FARC. Recogemos las preguntas del público, las leemos y damos nuevamente la palabra a los delegados de la FARC para que den las respuestas. Y daremos por concluido el evento. Agradecemos al doctor Higuita, que también fue cónsul o embajador en Cuba. Está aquí con nosotros acompañándonos. Un saludo muy especial para él. Para el señor personero de la ciudad de Medellín, quien también nos acompaña, a miembros de la comunidad internacional que alcanzo a ver a algunas personas en representación de estas organizaciones y desde luego a la gente de la academia y de las organizaciones sociales que se encuentran en las barras, a los funcionarios del Consejo y de la Alcaldía de Medellín que nos acompañan, un saludo muy especial y no siendo más, daríamos entonces un saludo, únicamente un minuto, a los integrantes de la mesa, a Diego del IPC, Alfredo, Guillermo, y damos el paso a La Habana. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí escuchan? Sí. Sí. Listo. Bueno, muy buenas tardes de parte del...
¿No hay sonido? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo? Mira, a los delegados que están hablando en Cuba, a Victoria Sandino, no se escucha acá, no se está escuchando. De pronto en los equipos de ustedes hay algún inconveniente. ¿Ustedes nos escuchan bien? ¿Están chateando? Comenzamos ya la tragedia. ¿Aló? ¿Aló? Hay dificultades de orden técnico. Hicimos 2 ensayos técnicos que funcionaron. Hay que tener paciencia porque es lento la retransmisión. Entonces vamos a tratar de estar lo más concentrados posibles, entendiendo las dificultades técnicas que bien se puedan presentar allá y acá. ¿Aló? ¿Sí escuchan allá? No está. ¿Están escribiendo que nos escuchan o no? Sí, pero ¿por qué no le escribes, por favor, que acá nos está escuchando? ¿Algún problema técnico hay allá? Si quieren que pueden empezar, para no demorar, si quieren que pueden empezar allá, si nos escuchan, los 30 minutos de intervención para los delegados de la FARC, si pueden empezar a hacerlo de una vez, les agradecemos. Mientras resuelva el problema técnico, entonces saludo a cada uno de los asistentes. Por favor, Diego Herrera. Bueno, muy buenas tardes de parte del Instituto Popular de Capacitación, a los voceros de La Habana, a los compañeros de la mesa, al profesor Alfredo, a Luis Bernardo, al representante Guillermo, igualmente a Gerardo y a todos los que nos acompañan. Digamos que este es un segundo momento de un debate y de una propuesta que traemos de crear un entorno reflexivo, un mayor conocimiento de la ciudadanía, de la población en Antioquia frente al tema de la paz, y creo que este es el segundo esfuerzo de otros que se vienen y que esperamos sostener, digamos, en este diálogo de Antioquia con La Habana, y esperamos que eso nos dé, digamos, pistas para unas futuras acciones en el territorio necesarias de cara al proceso de negociación. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Yo me uno también al saludo que acaba de hacer Diego, a los presentes en el recinto del Consejo, a los comandantes en La Habana y a todos ustedes los que nos escuchan. Bueno, muy complacido de estar aquí en el Consejo de Medellín. Un saludo a los asistentes. Entiendo que el propósito de este encuentro es que podamos hacer una reflexión acerca de los temas de desarrollo rural que ya han sido acordados en La Habana. Y bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos... Buenas tardes, para darle el uso de la palabra a ustedes, los delegados de la FARC, allá en La Habana.
Pueden empezar los 30 minutos Por eso. que les Hola, corresponden. hola. Vamos, por favor. Hola, hola. ¿Dice que nos están escuchando? ¿Ahora sí? Sí, le estamos escuchando bien. Pueden iniciar los ¿Son tan 30 amables? ¿Nos minutos. pueden escribir si nos están escuchando? Sí, estamos escuchando bien. ¿Ahora sí empezamos, no? Pero ¿por qué no los dejamos que ellos terminen como estaban? Si nos escuchan, ya hicimos las presentaciones acá ¿Ya podemos de empezar? ustedes Bueno. y las nuestras. Pueden ustedes Saludamos de empezar los nuevo 30 minutos. Y dando las muy buenas tardes a los presentes en este importantísimo foro que se realiza en este momento en el Consejo Municipal de la ciudad de Medellín. Saludamos especialmente a los señores Gerardo Vega, Guillermo Rivera, Diego Hernández Herrera y al concejal Luis Bernardo Vélez. Igualmente saludamos a las organizaciones que participan en los procesos de planeación en Medellín y a los usuarios de las empresas públicas de Medellín y especialmente nuestra solidaridad para con ellos, aquellos que tienen que pagar una tarjeta o una tarjeta prepago de energía y de prepago de agua. Lanzamos desde aquí, desde La Habana, un SOS para con las luchas de los campesinos que han sufrido los rigores de la represión militar, los campesinos del Catatumbo, que siguen firmes por sus reivindicaciones. Con ello, toda nuestra solidaridad. Nos encontramos en este evento los camaradas Andrés París, integrante de la mesa y del Estado Mayor Central de la FARC, el camarada Ricardo Telles, integrante de la mesa igualmente del Secretariado Nacional de las FARC, y Victoria, quien les habla, integrante de la mesa. Le damos la palabra al camarada Ricardo para que haga la introducción del tema que a bien ustedes nos han solicitado. Muchas gracias. ¿Nos están escuchando? Sí, se escucha bien. Sí, muy buenas tardes a todos los participantes en este importante foro. Queremos saludar a todas las 16 comunas que conforman el municipio de Medellín, igualmente a sus 5 veredas y a todos los integrantes que de una u otra manera están flotantes en la bella capital de la montaña. Hacemos llegar nuestra voz de aliento a los mineros del Bajo Cauca, de Segovia, de Tarazá, de Nechí, igualmente en las partes altas de las montañas antioqueñas, a todos los labriegos que a esta hora nos pueden estar escuchando, a los estudiantes, a las amas de casa, a los transportistas, a los vendedores ambulantes, a quienes vigilan las fábricas y los edificios, es decir, a todo el paisanaje, para que estén siempre pendientes de este importante proceso de diálogos que se lleva a cabo en la ciudad de La Habana, República de Cuba. El problema de la tierra ha estado siempre en el corazón del conflicto colombiano. No es algo nuevo y viene desde la época de la conquista, la colonia y los albores mismos del inicio de la República. Una vez pasadas las luchas de independencia, los grandes caudillos militares, ¿sí?, y los soldados patriotas fueron recibiendo por parte de las nuevas autoridades, como compensación por su servicio a la patria, digamos, algunos pedazos de tierra. No había por aquel entonces una circulación monetaria grande en el país, y muchos de estos soldados no podían tener un crédito o tener herramientas para poder cultivar.
Además, la inexistencia de vías de comunicación, la falta de semillas de todo orden, pues hacía muy difícil que ellos pudieran estar trabajando, labrando la tierra. En ese sentido, el patriota, el soldado patriota, buscaba a su comandante, al general, para venderle. Y muchas veces entonces la situación se daba en que era vendida la tierra a bajo precio y pagada en cuotas a largo plazo. Esto facilitó la concentración de tierras en los caudillos militares. Vemos también que a lo largo del siglo XIX en Colombia se suceden 9 grandes guerras civiles, y aunque se dice en muchos o por muchos analistas que estas obedecían a la cuestión de ambiciones de caudillos, obviamente la toma del poder y la cuestión del poder político que daba la tierra estaba ahí en el centro de este problema que nos lleva hasta nuestros días. Comenzado el siglo XX, en la época de López Pumarejo, viendo esa situación que había tan aberrante en la tierra, y al necesitar mano de obra en las ciudades, se comienza a dictar la ley 200 de 1936, por la cual se comenzaría en cierta medida a atacar los fundamentos del latifundio improductivo y de terrenos fundamentalmente en poder de la Iglesia Católica, para que los asumiera los campesinos que pudieran y quisieran trabajarlo. Pero fíjense ustedes que este mismo tema se plantea con 10 años de plazo para que la ley entre a funcionar en plena forma. Y ahí encontramos entonces en la historia reciente del país una cuestión sorprendente, que en 1946 se cumplen exactamente los 10 años que la ley daba para que esto revirtiera al Estado y el Estado comenzara a adjudicar a la gente sin tierra o con poca tierra. Y desde el año del 46 se puede encontrar una escalada de la violencia en el país. Una escalada que se inicia entre las élites del Partido Conservador y el Partido Liberal. Ambos partidos son responsables de esta violencia que se inicia y que comienza, digamos, a llevar la muerte al campo y a la ciudad colombiana. Primero en Santander, en Boyacá, en parte de Antioquia, los liberales habían sido, digamos, autores de algunos abusos y alguna muerte contra trabajadores o gente perteneciente al Partido Conservador. Recuerden además que recién en el año 30 termina la hegemonía conservadora y comienza la hegemonía liberal. Esta hegemonía liberal se extiende desde 1930 a 1945-46, y luego entonces el conservatismo retoma el poder y la escalada de la violencia se va dando mucho antes de la muerte que se produce en Bogotá el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, lo que desencadena, digamos, una reacción en todo el país. Al ser asesinado Gaitán, la gente se indigna, toma las calles. En algunas ciudades como Barrancabermeja
se forman juntas populares. Pero fíjense también que ahí en el fondo está una nueva cuestión que viene desde fuera. La Primera Guerra Mundial había terminado en 1945. En 1947 se crea la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Se crea el Fondo Monetario Internacional. Se crea el Banco Mundial. Y el 9 de abril del 48, cuando se está en la 9ª Conferencia Panamericana, que es la que da origen o crea la OEA, allí encontramos nosotros Si nos escuchan allá, se ha caído la señal, vamos a restablecerla. Es decir, Colombia en este momento ingresa en la Guerra Fría y se pone como una cuestión de conejillo de indias de lo que posteriormente se va a extender por todo el continente. Pero ya terminó. Ya se... Sí, pues ahí ya. Ya está de nuevo. Yo le comparto. Entonces fíjense ustedes que ahí, en esta parte, está centrada la cuestión del problema en Colombia, de la violencia que viene, y de la cuestión del surgimiento ya más adelante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Eran campesinos los que estaban en Marquetalia. Esta gente había ido allí a descuajar montaña y tenían en esta parte, en la hacienda del Támaro, sembrados de maíz, de frijol, de plátano, tenían ganado. Y como había triunfado en el año 59 la Revolución Cubana, entonces el señor Álvaro Gómez, desde el Senado de la República, comenzaba diciendo que lo que se estaba construyendo allí eran repúblicas independientes. Esta gente lo que planteaba era carreteras, centros de salud, educación, vivienda, buenos precios para su cosecha y nada más. Eso era todo. Sin embargo, el Estado colombiano ataca a Marquetalia y en el año del 64, el 20 de julio, los guerrilleros de las FARC expiden lo que se llamó el Programa Agrario de los Guerrilleros. Es decir, miren ustedes que en la misma génesis, en la creación de las FARC, se habla ya de la cuestión de una reforma agraria profunda, teniendo en cuenta, digamos, la cuestión de la tierra para quien la trabaja. Pero, obviamente, hasta el presente no se ha podido plasmar en el país. Ahora, con la cuestión de la apertura de los diálogos aquí en La Habana, hay ya una posibilidad de atacar a fondo este problema en Colombia. Entonces, para continuar ahí, yo le cedo la palabra al compañero Andrés para que entre ya en esta última fase del punto que nos tiene acá. Precisamente en el día de hoy la mesa ha expedido el comunicado conjunto número 18 en La Habana, Cuba, con fecha 21 de junio del 2013. En su aparte relativo al tema agrario, este comunicado recoge los principales aspectos que contiene el primer informe que se le presenta por parte de la Mesa a la Nación e informa que los siguientes son los aspectos más resaltantes contenidos en un documento que se anexa a este comunicado 18 con
los elementos del informe general, del informe periódico, que es un instrumento establecido y contemplado en el acuerdo general. Dice así: respecto al tema agrario, en el documento, entre otros aspectos, se informa acerca de los componentes del ambicioso programa de distribución y formalización de tierras, sobre el proyecto para formalizar y actualizar el catastro rural como una de las principales fuentes de financiación de los municipios, con sus consecuencias positivas en la inversión social y uso productivo de la tierra, el plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental, pensando en las futuras generaciones de los colombianos. Continúa el documento: la creación de una jurisdicción agraria con cobertura y capacidades regionales y el fortalecimiento de los mecanismos que garanticen el acceso ágil y oportuno a la justicia. Y cierra informando sobre la implementación de planes nacionales sectoriales para reducir la pobreza y la desigualdad mediante obras de infraestructura, riego, salud, educación, vivienda, estímulos a la economía solidaria, seguridad social, generación de ingresos, comercialización, asistencia técnica, ciencia y tecnología, crédito, alimentación y nutrición. En el anexo del comunicado, entonces, va la información completa, más de 11 cuartillas, con una información más completa del acuerdo referido al tema agrario, igualmente señalando que se encuentran unos puntos pendientes que serán abordados en un momento determinado del desarrollo del acuerdo general, y de esta forma cerramos en forma parcial la discusión del primer punto de la agenda. Doy el micrófono a la compañera Victoria. Saludamos a las organizaciones de víctimas en general, a las madres de la Candelaria, a los funcionarios públicos de la Gobernación y la Alcaldía, a líderes sociales, estudiantes de Derecho y Sociología, igualmente, como lo mencionaba el camarada Andrés sobre el informe, quiero señalar algunos aspectos de manera general. Dentro de los puntos del acuerdo, estamos hablando, como lo mencionó el camarada, de la descripción del acuerdo sobre el primer punto de política de desarrollo agrario integral de la agenda del acuerdo general en La Habana. Mencionamos los siguientes aspectos: con el propósito de democratizar el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, se ha creado el Fondo de Tierras para la distribución gratuita de la misma. No se trata simplemente de brindar ese acceso a la tierra, sino de asegurar el acceso integral. Es decir, que junto con las tierras hay que proveer los medios y capacidades para hacer uso de ella, como capital de semilla, riego, donde sea necesario, asistencia técnica, vivienda y crédito. Como complemento al fondo, se ha acordado que se fortalecerán otros mecanismos de acceso a tierra por parte de la población campesina. Esto sería a través de subsidio integral para compra y la creación de líneas especiales de crédito. En acción a la distribución de tierras, lo acordado reconoce el papel de la formalización de la propiedad rural. En este aspecto se ha hablado se acordó la formalización de toda propiedad rural de los campesinos, en manos de los campesinos. Se acordó igualmente un plan para formar y actualizar el catastro rural junto con las entidades territoriales y con la participación efectiva de las comunidades.
Igualmente, se establece un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental que incluyen las zonas de reserva forestal, generando alternativas para los pobladores que colindan con ellas o los que ocupan y garantizando los principios de participación de las comunidades rurales y desarrollo sostenible. El acuerdo reconoce que las zonas de reserva campesina son una figura que tiene el Estado para promover la economía campesina y contribuir al cierre de la frontera agrícola. Si nos escuchan, esperamos un minuto para restablecer la comunicación. ¿Se ha caído la señal? Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria. En infraestructura se ejecutarán planes para reconstruir la red vial o de vías terciarias para permitir a los habitantes ¿Nos escuchan? ¿Podemos continuar? Hablaba de que se creará o se reconstruirá la red de vías terciarias. Igualmente, corregir el déficit en electrificación y conectividad en comunidades que amplían la cobertura y la calidad de los servicios de energía e Internet en las zonas rurales. Igualmente, ampliar y recuperar la infraestructura de riego y drenaje de la economía campesina, familiar y comunitaria. Los planes para promover bienes y servicios sociales buscarán disminuir la brecha entre el campo y la ciudad, aumentando las capacidades y generando oportunidades para los habitantes del campo. Las medidas para erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad en el marco de la reforma rural integral deben crear una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo. En materia de salud, se acordó un nuevo modelo especial que atienda con un enfoque diferencial zonas rurales dispersas, con pertinencia y énfasis en prevención que acerque al servicio a los hogares o lugares de trabajo de la población rural. En educación, el plan tiene como propósito brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales. De igual forma, buscará promover la permanencia productiva de los jóvenes en el campo y asegurar que los niños y jóvenes estudien en condiciones dignas. El plan de vivienda, agua y saneamiento básico mejorará las condiciones de salud y de habitabilidad en el campo mediante la disminución del déficit de vivienda rural y la provisión de soluciones tecnológicas agropecuarias para las necesidades del contexto rural en materia de acceso a agua potable y eliminación de residuos con el fin de garantizar condiciones de vida dignas a los habitantes rurales. En cuanto a los estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria,
se acordó en primer lugar un plan para fomentar la economía solidaria y cooperativa rural, que fortalezca la capacidad de las comunidades. En segundo lugar, se acordó un plan de asistencia integral técnica y de impulso a la En tercer lugar, se acordó poner en marcha un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria y de los medios productivos con menores ingresos, que ofrecerá, dependiendo de las características de los potenciales beneficiarios, líneas de crédito blandas, esquemas de garantías, recursos de capital, semilla y seguro de cosechas. En cuarto lugar, se acordó un plan con el fin de promover condiciones adecuadas para la comercialización de los productos. Y por último, se convino fortalecer el sistema de protección y seguridad social de la población rural y garantizar condiciones laborales dignas y la protección de los derechos de los trabajadores agrarios. Esto significa promover formas asociativas adecuadas para el contexto rural que faciliten el acceso a la seguridad social por parte de los trabajadores agrarios. En materia de alimentación y nutrición, pretende asegurar para todos los ciudadanos disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio de los alimentos necesarios para una buena nutrición. En general, estos son algunos de los puntos que contiene el primer punto que ya mencionábamos de la agenda que estamos discutiendo aquí en La Habana. Bueno, como ustedes pueden ir retomando las apreciaciones en torno a lo que acaba de decirnos la compañera Victoria. Es decir, aquí en La Habana se está haciendo un gran esfuerzo porque la cuestión en el campo varíe rotundamente. Por lo menos Colombia tiene 114 millones de hectáreas de tierra. Hay 40 millones dedicados a la ganadería extensiva y solamente 4 millones dedicados a la agricultura. Nosotros consideramos desde la FARC que ese latifundio improductivo dedicado a la ganadería extensiva debe ser intervenido por el Estado, porque el hato ganadero de Colombia solamente llega a 23 millones de cabezas de ganado. Está demostrado que con 15 millones de hectáreas para la cuestión de la ganadería, todo ese hato ganadero estaría ahí bien tenido. Se le liberarían 20 millones de hectáreas que pudieran ser distribuidas dentro del campesinado. Pero fuera de eso, la cuestión de los baldíos nacionales, la frontera agrícola que fue, digamos, violada, allí se encuentran otros 11 millones de hectáreas, los cuales en este momento pudieran ser adjudicados a quienes lo poseen, teniendo como medida la unidad agrícola familiar, que es la parte con que una persona, una familia, pudiera, digamos, disfrutar de entradas económicas para él y para su familia. Nosotros consideramos que la cuestión es de el pequeño campesino, debe ser el que más beneficiado salga de este encuentro aquí en La Habana, para que tenga acceso al crédito, a la tierra, a la cuestión del riego, a las semillas, al mercadeo, a la educación, a la salud, a la vivienda y que pueda, digamos, tener una vida digna. Igualmente, digamos que se pueda conseguir en Colombia en un tiempo prudencial la soberanía alimentaria. Creemos que hay que crear zonas
hay que crear zonas de producción de alimento. Ustedes saben que uno de los mayores problemas que se acercan en el planeta Tierra es el déficit alimentario. Entonces también consideramos que realmente, digamos, nuestro país tiene las condiciones excepcionales para ser un país exportador de alimentos, pero antes que exportador, que pueden vivir en Colombia unos 100 millones de seres humanos bien alimentados. Pero ustedes recuerdan que en el actual modelo de desarrollo que está impulsando el gobierno del presidente Santos, lo que está pendiente es la cuestión de el desarrollo mineroenergético. Entonces, todas las tierras que nosotros decimos que deben ser liberadas para distribuir a los campesinos, dentro de los planes del gobierno están dedicados a la cuestión de la minería, del carbón, del oro, del níquel, del petróleo. Entonces, son situaciones que, digamos, además, en Colombia se está dando un proceso sumamente peligroso, que es que vienen comprándose la tierra por parte de países extranjeros, como China, como la India, como el Brasil. Entonces yo creo que a través de las preguntas y las otras intervenciones que están ahí presentes, podemos ir adentrándonos en la discusión de este tema tan apasionante para la cuestión y tan urgente para el pueblo colombiano. Hemos cumplido con la primera parte del foro. Vamos entonces a repetir la metodología. Las preguntas son por escritas, referidas únicamente al tema de desarrollo rural y tierras. Es el acuerdo parcial que hay en La Habana entre las FARC y el gobierno, y por lo tanto las preguntas referidas a ese tema son los que más adelante vamos a leer para preguntarle a los delegados de las FARC. Pero este segundo punto corresponde al análisis y reflexiones o contrapreguntas que tenga el representante Guillermo Rivera, autor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y el profesor Alfredo Molano, politólogo e investigador del asunto rural en el país. Entonces damos la palabra al doctor Guillermo Rivera, representante a la Cámara, recogemos las preguntas y volvemos a dar la transmisión a La Habana para que den la respuesta a las preguntas que ha hecho el público sobre este tema. Bueno, muy buenas tardes a los asistentes al recinto del Consejo de Medellín. ¿Nos están escuchando en La Habana? Tatiana. ¿Sí? ¿Cómo? Ok. Bueno, reitero mi saludo a los asistentes al recinto del Consejo de Medellín, a los señores de la mesa de negociación en La Habana que están conectados vía Skype. Pues yo tendría como algunos comentarios sobre lo que se ha mencionado. Al parecer, y no sé si Alfredo entendió lo mismo, se habló de un comunicado conjunto. Yo entendería que es un comunicado que suscriben tanto los negociadores del gobierno como los negociadores de las FARC. Y sería muy importante que más adelante nos aclararan si ese comunicado al que hicieron referencia es conjunto, porque la impresión que tengo es que es un informe parcial, sintético, sobre los acuerdos en materia de desarrollo rural. Pero bueno, la primera inquietud sería esa. La segunda inquietud que me parece que vale la pena plantear es que evidentemente hay algo pendiente. Yo entendí de la intervención de los negociadores de las FARC que hay todavía asuntos por resolver, es decir, que son asuntos que no han sido todavía objeto de acuerdo. Sería muy importante saber qué es lo que está pendiente. Me parece también importante comentar acerca del instrumento que se ha concebido para democratizar el acceso a la tierra.
han hablado de un fondo de tierras que sería el instrumento para ese propósito. A mí no me quedó del todo claro si la idea de reducir la extensión del hato ganadero en Colombia va a ser un instrumento para nutrir ese fondo de tierras que haría una suerte de redistribución de la propiedad rural en el país. Y me parece que eso valdría la pena aclararlo, porque si bien nos quedó a todos absolutamente claro que ese fondo de tierras será el instrumento de democratización, no quedó del todo claro si la disminución del hato ganadero vía algún mecanismo de expropiación va a ser una de las maneras a través de las cuales se va a nutrir ese fondo de tierras, entre otras cosas porque los críticos de las conversaciones que se desarrollan en La Habana lo que han planteado es que allá se está acordando una suerte de expropiación de la propiedad rural, en especial de la propiedad que está dedicada a la ganadería extensiva. También me parecería importante saber cuál fue la suerte en esos acuerdos de las reservas campesinas. Entendí por lo que comentaron los señores negociadores de las FARC que las zonas de reserva campesina harían parte de esos límites de la frontera agrícola, pero no quedó del todo claro si las zonas de reserva campesina y su régimen jurídico fue acordado en este primer punto. También se había mencionado con anterioridad que una de las estrategias que en materia de desarrollo rural se venía construyendo en La Habana tendría un enfoque territorial, es decir, que no habría un modelo de desarrollo rural para todo el territorio nacional, sino que coexistirían varios modelos de desarrollo rural dependiendo de las bondades o de las ventajas comparativas de cada uno de los territorios de la geografía nacional. Me parece que ese es un aspecto que valdría la pena que conociéramos si en el acuerdo que se suscribió hay algo al respecto. También me surge a mí la curiosidad, y esta sí es un asunto para mí, digamos, diría yo, de curiosidad personal, si hay algo en materia de desarrollo forestal, si se ha acordado algo que tenga perspectiva en el desarrollo forestal, en el marco, digamos, de este nuevo modelo para el campo que se ha concebido en los acuerdos de La Habana. Yo dejaría ahí, Gerardo, para que Alfredo pueda hacer también los comentarios y las preguntas respectivas. Damos las gracias al representante Guillermo Rivera. Estamos haciendo la selección de preguntas que corresponden al tema de lo acordado parcialmente. Quienes preguntan, por favor, sobre ese tema. Hay varias preguntas que no corresponden a eso. Si hay un acuerdo posterior con los delegados de las FARC para que cuando asuman los puntos, otros puntos de la agenda, podamos volver a hacer otros foros, pues lo haremos. Pero lo acordado es que hoy vamos a hablar sobre el asunto de tierras, el punto parcialmente acordado con el gobierno. Doy el uso de la palabra al profesor Alfredo Molano. Muy buenas tardes, comandantes de nuevo. Yo tengo casi las mismas inquietudes del representante. Hay un primer punto que me parece trascendental, que ha sido reconocido por estudios académicos, investigaciones y por las realidades concretas del país, que es la relación entre tierras y guerras, tal cual lo ha hecho Ricardo, un recuento bastante significativo de esa relación. La tierra ha sido un instrumento de exclusión económica y de exclusión política, y yo comparto la posibilidad de que esa gravísima y profundísima contradicción sea resuelta o se inicie la solución de ese problema en La Habana. Tengo
también una duda muy grande sobre el Fondo Nacional de Tierras. El Fondo Nacional de Tierras está compuesto por los baldíos, naturalmente por las tierras de restitución, por las tierras de confiscación, si no recuerdo mal, y sin duda por esas 20 millones de hectáreas que nos habló Ricardo. Pero, ¿cuál va a ser la manera de acceder, de que el Estado, de la Nación, acceda a esas 20 millones? ¿Por expropiación o por medio de una reforma tributaria que que obligue, digamos, a la venta, en última instancia, de las tierras improductivas? El segundo punto que yo tengo es sobre las zonas de reserva campesina, que me imagino que aparezca en la exposición que acaban ustedes de hacer como zonas de producción alimenticia. Pero en la entrevista que tuve con Catatumbo y con algunos de ustedes, ustedes rechazaron con toda razón el término soberanía de las zonas de reserva campesina para darle un término más matizado, más real, que es autonomía. Y yo quisiera saber algo sobre ese concepto de autonomía de las zonas de reserva campesina, que a mi manera de ver, porque yo he sido uno de los principales defensores de las zonas de reserva campesina, que son zonas que permiten consolidar la propiedad privada de los campesinos y además detener la ampliación de la colonización. Pero también yo me imagino que cumplirán una función de carácter político, participativo y de garantías. Me preocupa, comandantes, los problemas que pueden surgir de las relaciones con los resguardos indígenas y con los territorios negros en este sentido. Yo naturalmente considero que ese es un problema del Estado y no de la figura de zonas de reserva campesina. Sin embargo, es un punto que hay que comenzar a mirar con detenimiento. Yo dejo aquí porque, como repito, mis inquietudes son casi iguales a las de Guillermo, y más bien hago una nueva intervención después de las preguntas que el público tenga bien hacerles a ustedes. Agradecemos al profesor Alfredo Molano, y para informarle al auditorio, las preguntas se están escribiendo para que fuéramos avanzando, porque hay 1 minuto de retraso en la transmisión de la voz. Lo que aquí decimos se escucha ya al minuto. Entonces se está avanzando, haciendo unas preguntas, reitero, sobre el tema de tierras. Entonces damos el uso de la palabra a los delegados de las FARC en Cuba, para, si ya le han llegado ya las preguntas escritas que se le hicieron por chat, por favor las puedan ir contestando. Y las preguntas que han hecho los analistas, discúlpeme, Alfredo Molano y Guillermo Rivera, las contrapreguntas de el representante Guillermo Rivera y Alfredo Molano. Después, pero no toda. Los camaradas enseguida le contestarán las primeras preguntas que planteó el señor
¿cómo se llama? Guillermo Rivera. Guillermo Rivera y el sociólogo Molano. Quiero particularmente contestar la pregunta frente al acceso o cómo garantizar el acceso y el derecho a la propiedad de la tierra por parte de las mujeres. Lo primero, les mencionábamos dentro del informe que se ha creado o se va a crear un fondo de tierras. En este fondo se ha previsto garantizar dentro del acuerdo, priorizar alguna población como la mujer y población vulnerable. O sea, la población que ha tenido problemas, que ha sido víctima del conflicto, que han sido desplazadas, en general, personas como igual negritudes, comunidades afro, indígenas, y decíamos, especialmente la mujer. Esperamos que a partir de la organización de los mismos campesinos y campesinas y de las mujeres en particular, puedan hacer realidad esta propuesta y este propósito que hemos insistido en la mesa de diálogos. Las primeras preguntas, ¿las tienen ahí? Los que sean los pendientes. Ya está la quiero precisar la inquietud que se expresaba si la mención del comunicado corresponde a la firma de la delegación del gobierno y de la delegación de las FARC. Efectivamente es el comunicado comunicado conjunto número 18, que ya debe estar en la nube, en la web de la página de la mesa y en el blog de las FARC se encuentra ya este comunicado número 18 con los aspectos que yo leía sobre el tema agrario, pero también está ya en la nube lo que leía la compañera Victoria. Ya eso está al servicio de la información de los colombianos a través de este recurso que hemos construido con el gobierno nacional. Repito, entonces el comunicado 18, el comunicado conjunto número 18 es firmado por el gobierno y firmado por las FARC, que presenta a la opinión pública el contenido, el texto del acuerdo sobre el tema agrario, que se viene explicando en el desarrollo de este videochat. Nosotros acudimos a un documento que se publicara a la prensa por parte del señor Laforí, donde hacía alusión a los temas pendientes. Nos llama la atención que este señor cuente con esa información. Nosotros seguimos pegados al compromiso de confidencialidad y señalamos que para los colombianos va a ser una fuente de información el texto que hoy estamos presentando en el comunicado número 18 y su anexo. Entonces queremos fijar la atención en los temas que se abordaron, que se firmaron, que se acordaron y que dieron pie para que se trabajara. También pasáramos al segundo punto de la agenda de participación política, y voy a resumir rápidamente y a leer las 10 propuestas sobre participación política que hace las FARC. Primero, reestructuración democrática del Estado y la reforma política. Segundo, garantías plenas para el ejercicio de la oposición y el derecho a ser gobierno. Tercero, garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un acuerdo final. Cuarto, democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación. Quinto,
estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios. Sexto, participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación, y en especial de la política económica. Séptimo, garantías de participación política y social de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos. 8. Estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de nuestra América. 9. Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional, y derecho a la protesta y la movilización social y popular. Y 10. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Estas 10 propuestas fueron el primer documento que presentó las FARC. Aló. Quiero saber si hay más preguntas. Llegaron las preguntas más transmitidas a ellos. De 33.990.000. Tatiana, si hay más preguntas ya transmitidas a ellos allá. Nos han transmitido 7 preguntas a través del chat. La página de las FARC que trabajamos desde La Habana. Paso al compañero Ricardo. Sí, mire. Vamos a solicitarle a los delegados de la... tan importantes que han hecho desde Medellín, vamos a abordarlas. Nosotros entendemos el desarrollo rural integrado como todo un conjunto de medidas de todo orden, desde el acceso, primero que todo, a la tierra, para quien tiene poca tierra o no tiene nada. Entonces, en el acuerdo de La Habana se habla del fondo de tierras. Este fondo de tierras todavía no lo hemos cuantificado. Nosotros creemos desde las FARC que debe tener un mínimo de 20 millones de hectáreas de tierra para distribuirla. ¿De dónde saldrían esas tierras? Nosotros estamos diciendo que hay que extraer, porque en la cuestión de los baldíos de la nación, que ya están utilizados en otras cosas, porque no se respetó la frontera agrícola, de ahí habría que extraer 11 millones de hectáreas para entregarlas a los campesinos y que puedan continuar constituyendo, si a bien lo tienen, y esta es otra de las cosas que decía ahí el profesor Molano, las zonas de reserva campesina, es decir, que los campesinos puedan darse la forma que quieran de organización, y una de ellas es las zonas de reserva campesina. Nosotros creemos que también en la cuestión del despojo violento de la tierra en Colombia, algunos calculan 8 millones, otros 6 millones de hectáreas de tierra que fueron despojadas. Esas tierras hay que volverlas a recuperar por parte del Estado y adjudicarlas. Hay otra forma que es la expropiación por vía administrativa de territorios, tierra que fue mal habida. Fíjense que en Colombia no ha habido en los últimos 50 años una cuestión de catastro. En este momento Colombia tiene más de 3 millones de predios y solamente 3.718.000 predios rurales inscritos en catastro. Esto, el 48% no tiene absolutamente nada. Entonces habría que hacer como primero un saneamiento de esto también. Otra de las formas, digamos, del fondo de tierra es por donaciones. Ya en alguna época alguna gente ha donado tierras al Estado, ha donado tierras a la iglesia, y en esta oportunidad pueden donarlas a este fondo de distribución para que se pueda, digamos, ir ampliando la cuestión. Se considera que si se hace el catastro partiendo, digamos, de la cuestión del catastro del despojo, del desplazamiento, un catastro alternativo, se pudiera ir mirando
la cantidad de tierra que realmente puede también ir siendo adjudicada. Pero además, ustedes saben que en los municipios son los que cobran el catastro o los que manejan el catastro municipal. En Colombia no se paga impuestos por la tenencia de la tierra. Entonces, una de las formas que ahora plantea el gobierno es hacer una reforma tributaria que ponga a pagar altos impuestos a los que tienen grandes extensiones de tierra y que no la tienen, digamos, en este momento produciendo absolutamente nada. En cuanto a la cuestión de la reserva forestal, Colombia cada año está perdiendo una enorme cantidad de hectáreas. Se calcula que nosotros tenemos, nuestro país, 51 millones de hectáreas de bosque, ¿sí? Entonces nosotros decimos que con el cierre que aquí se logra de esa frontera agrícola, hay que entrar en profundidad a preservar estos bosques, no permitiendo lo que ha venido sucediendo históricamente, que ahora incluso hay baldíos de la nación que ya están ocupados es por ciudades. Cúcuta supuestamente está en parte de un baldío nacional, igualmente muchos municipios y hasta, digamos, cercanías de las grandes ciudades han sido absorbidas. Nosotros decimos además que a partir de ahí, en algunas áreas hay que comenzar unos programas de reforestación. En la actualidad, digamos, solamente hay reforestadas 300.000 hectáreas. Nosotros consideramos que se puede, digamos, cuadruplicar o quintuplicar la cantidad de hectáreas a reforestar. Está la preservación de los humedales, de los páramos, de las fuentes hídricas, de los sistemas frágiles, de la biodiversidad. En eso las FARC, no solamente ahora, sino que de tiempo atrás, hemos venido incluso en las áreas donde nos movemos, dictando algunos decretos de preservación del medio ambiente. Por lo menos no dejar, digamos, tumbar árboles nativos, cuidar la cuenca de los ríos, no pescar con veneno o con barbecho y proteger ciertas, digamos, especies. Incluso tenemos vedas en algunas partes para la caza del venado o para la cuestión de la caza de la lapa o para determinada cuestión de la utilización de ciertos árboles maderables para sacarlos para venderlos. Eso no lo estamos permitiendo en algunas de las áreas donde nosotros tenemos influencia. Más ahora, con este acuerdo, el gobierno y otras organizaciones internacionales protectoras del medio ambiente están también en esa onda para evitar el recalentamiento de la tierra. Bueno, está la cuestión del enfoque territorial. Nosotros consideramos ese enfoque territorial como una producción histórica, donde no solamente es la tierra, sino el hombre, las comunidades, su cultura, su folclore, toda una cantidad que está ahí metida. Está también lo que es el territorio, la tierra, el subsuelo y el aire. Consideramos que es todo un conjunto de situaciones que se dan. Y nosotros consideramos que ese enfoque territorial puede darse en algunas partes con lo que consideramos que debe haber un nuevo reordenamiento territorial. El país ha cambiado mucho en los últimos 50 años y tenemos, digamos, áreas supremamente demarcadas. Por ejemplo, uno comienza a mirar, si se quiere así, lo que es el Bajo Cauca antioqueño. Ahí hay parte de los departamentos de Antioquia, de Córdoba, ¿sí?, de Bolívar. O si mira uno el área de Urabá, encuentra áreas del Chocó, de Córdoba, de Antioquia. Y si mira el Magdalena Medio, encuentra también una serie de departamentos ahí vinculados. Nosotros creemos que en estas áreas
se pueden impulsar planes de desarrollo regionales que puedan, digamos, favorecer a una amplia cantidad de comunidades que están ahí, aprovechando la cuestión del uso y vocación del suelo, porque lo que pasa ahora es que con la locomotora minera energética se trata de meter los proyectos, digamos, extractivos. Nosotros no estamos en contra de los proyectos mineros extractivos. Lo que decimos es que tienen que preservar la naturaleza y darse en las áreas donde haya esa vocación minera y que la cuestión de la preservación del medio ambiente y de las comunidades tienen que estar, digamos, ahí en lo fundamental, ¿sí? Bueno, acá dejamos con la compañera Victoria para que continúe con algo otro de los temas. Leo la pregunta 3, o una de las preguntas que nos han llegado para que el camarada Andrés las conteste. Históricamente, las reformas agrarias que se han llevado a cabo han sido precarias y la tendencia hacia la concentración de la tierra se ha mantenido. El fortalecimiento del minifundio y de la unidad agrícola familiar deben ir acompañadas de una reconfiguración y unas medidas que ataquen el latifundio y sus grandes territorios improductivos. ¿Han planteado desde La Habana una propuesta frente a este tema? El espíritu del documento que ustedes y la opinión pública van a leer en el anexo que se presenta hoy en el comunicado número 18, les informan de los contenidos del acuerdo y qué se hizo respecto a cada una de las inquietudes y preocupaciones que hoy se están planteando, en este estamos en la agenda pendientes de abordar otros aspectos que tienen que ver con este fenómeno tan importante, sino el más determinante de la estructura de la tenencia de la tierra como parte y paso de una reforma agraria plena. Compartimos la idea de la pregunta leída por Victoria en el sentido de que una reforma agraria tiene que tocar este aspecto tan importante y fortalecer las distintas formas de economía y de propiedad que existen en el campo. Ya Ricardo señalaba cómo al tema del latifundio se une el peligro de lo que se ha llamado las locomotoras mineroenergéticas, proceso en el cual también se está dando un nuevo tipo de reconcentración de la tierra, pero ya en manos de transnacionales, configurando una especie de nuevo latifundio al servicio del capital extranjero, que además va a generar a una concepción económica del campo colombiano. Más o menos estos compromisos van dirigidos a acabar la producción nacional y privilegiar la producción extranjera. Nos excusan, se ha caído la señal. Vamos a esperar nuevamente el restablecimiento de la señal para continuar. Allá nos escuchan, allá escuchan lo que se viene exigiendo la solución plena a la demanda campesina que exige que se aprueben muchos proyectos de configuración de estas zonas como una garantía para los campesinos colombianos. Exactamente en la protesta de los campesinos del Catatumbo está la aprobación de la zona de reserva campesina para esta región.
hay un resumen de las preguntas que se están elaborando. Estamos tratando, porque hay muchas preguntas, pero estamos retomando las que tengan que ver con tierras, ¿cierto?, en bloques. Zona de reserva campesina, tema alimentario, uso del suelo y redistribución de la tierra. Las preguntas están enfocadas fundamentalmente a esos temas. Territorialidad. Leo la pregunta. Sí, por ¿Cómo favor. se espera que a través de las... Cierre Medellín. Repito, ¿cómo se espera que a través de las reservas campesinas haya una articulación en materia del país con el área urbana? Sí, es una interesante pregunta. Mire, el país ahora es que comienza realmente a integrarse. Yo recuerdo que hace unos 40, 50 años era una verdadera tragedia ir de Medellín a Bogotá. No habían carreteras, eran trochas, ¿sí? Y mucha gente todavía caminaba a lomo de indio, como se dice. En este momento, a pesar de algunas autopistas que los más afortunados podemos mirar en el país, no es así para todo lado. Entonces nosotros, entre el Acuerdo de La Habana, planteamos que hay que meter la mano en la cantidad de vías terciarias. Esto indudablemente acerca el campo a la ciudad. Y fuera de eso, planteamos que la infraestructura debe ser de todo orden. Entonces, algunas áreas del país seguramente tendremos que construir pequeños, medianos y grandes aeropuertos. Tocaría también la construcción de cuestiones navegables por muchos de nuestros ríos. En esa forma, digamos, se va acercando, porque es muy difícil en el actual momento, por ejemplo, que una persona que vive en el Guaviare o en el Bichada pueda llegar a Bogotá. Pero principio tienen las cosas, y en algunas de las áreas más cercanas, por ejemplo, el área que se plantea la reserva campesina del Sumapaz, si esta se cumple con todos los requisitos, y de Bogotá a San Juan de Sumapaz hay 75 kilómetros, ¿cómo es posible que eso no pueda tener una vía buena, asfaltada, y que pueda la gente sacar sus productos directamente a la cuestión de abastos en Bogotá? Eso son cosas que ya de por sí debía haber estado haciendo el Estado colombiano. Lo mismo en los alrededores de Medellín. Ahí todavía hay partes donde la gente tiene que sacarla en mula, y a 2 o 3 horas de un pueblito, eso para el campesino es todavía, digamos, tremendo. Entonces, a mí me parece que esta es una de las fórmulas que se puede encontrar para ir acercando el campo a la ciudad. Pero además es necesario entonces llevar al campo la cuestión de la escuela, la universidad, las bibliotecas, el arte, la cultura, la música, para que así el deporte mismo es una cuestión integradora, que cada uno de nosotros se sienta verdaderamente como colombiano y que vea que hay un Estado que se preocupa. Desde luego, digamos, esto es todo un proceso, no es que vaya a aparecer de la noche a la mañana, pero sí hay que crear las condiciones óptimas, porque con toda esta violencia que ha habido en el país, 8 o 6 millones de desplazados que antes tenían, digamos, como centro de sus vidas el campo, ahorita al deslumbrarse con las grandes ciudades, muchos de ellos no quieren retornar al campo. Y está también ese problema a nivel mundial, es que la juventud no quiere trabajar en el campo. Entonces hay que crear allí unas condiciones excepcionales, que la gente vea en eso un proyecto de vida que puede serle mucho más atractivo para desarrollar su personalidad en medio ambiente con la naturaleza y cuidando, digamos,
los valores de la nación. Aló. Aló. Leo la quinta. ¿Están dispuestas las FARC a cumplir con la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas del conflicto y a entregar las tierras que fueron arrebatadas por las FARC? Mire, con todo respeto, las FARC no han arrebatado tierras al campesino. Si esto fuera una realidad, nosotros no podíamos estar en el campo. Por el contrario, hemos impulsado al campesino a que avance y rompa linderos en algunas cuestiones de los terratenientes. Eso sí lo ha hecho las FARC. Ahora, dentro del punto de la agenda aquí en La Habana, hay un punto específico, que es el de víctimas. Nosotros consideramos que las víctimas son víctimas del conflicto y que tenemos que dar una discusión amplia, recuperar la verdad histórica, irnos a los gérmenes de a dónde salió esta tremenda situación que le ha tocado vivir a nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, nosotros en el punto específico, cuando entremos al tema, vamos a tratarlo y vamos a escuchar a todas las organizaciones víctimas de una u otra forma en el conjunto de la sociedad colombiana. Seguramente, si se dan casos donde la FARC haya podido cometer excesos, no como parte de una política general, vamos a, en ese sentido, a tener en cuenta y hablar con la gente que podamos de una u otra manera haber podido afectar. Pero en lo fundamental son víctimas de un conflicto y en última instancia el responsable por acción o por omisión es el Estado colombiano. Ese es el principal victimario que ha habido en este país y no puede sacar su responsabilidad. El día que el Estado colombiano reconozca que es el responsable de la violencia en Colombia, que es el principal victimario, hombre, Colombia va a estar a las puertas de lograr la paz y la reconciliación. Yo quiero abordar la pregunta séptima sobre la reforma a los códigos electorales y su relación con el proceso de paz y la reforma agraria. En reciente oportunidad se conocieron encuestas sobre la violencia en Colombia por departamentos. Igualmente otras encuestas e informaciones, sobre todo en el desarrollo de este tema agrario, nos mostró cuáles son los departamentos de Colombia de mayor concentración de la tierra. Y vemos otros fenómenos de la política, como lo que se denominó la parapolítica, o sea, la toma por parte de los paramilitares de la administración de distintos municipios, incluso gobernaciones. Estos tres elementos configuran verdaderos mapas de la realidad política y sociológica de Colombia. Si traslapamos el cuadro de la violencia en Antioquia, en los departamentos de la costa, si cogemos el mapa del fraude electoral y si cogemos el mapa de la tenencia de la tierra, vamos a encontrar una relación muy estrecha, porque el modelo político en Colombia de los municipios y en el campo están determinados precisamente por esa hegemonía gamonal terrateniente que no solamente se expresa en lo agrario, sino que va creciendo en la infraestructura política. Por eso estas regiones de mayor concentración de la tierra es donde mayor violencia hay y en donde mayor dominio clientelar y fraudulento, apoyado precisamente en esos mecanismos electorales tan tramposos que existen en Colombia, pues terminan por configurar la realidad
económica, política y social de las regiones en nuestro país. Sobre la pregunta, ¿qué tratamiento se le dará a las tierras dedicadas a los cultivos ilícitos? Erradicación, sustitución, subsidios y amnistía penal. Realmente este punto hace parte del cuarto punto de la agenda que se refiere a la solución al problema de las drogas ilícitas. Se abordó en este primer punto la discusión frente a las tierras dedicadas a los cultivos ilícitos, pero se tomó de común acuerdo que el tratamiento se le daría en este punto específico. Por eso no tenemos mayores adelantos. Obviamente las FARC tienen sus propuestas, sus iniciativas que están contempladas dentro de las 100 propuestas para la reforma agraria integral, que está dentro también de en la página web nuestra, que igualmente la pueden consultar y puede ser materia de discusión al respecto. Por lo menos para que tengan referencia cuál es nuestro pensamiento al respecto abordado. Frente la pregunta de ¿no se ha pensado en que una transformación en el campo de tal magnitud requiere una reforma al ordenamiento territorial? El camarada Ricardo. Sí, la Constitución del 91 ordenó hacer una nueva reforma de ordenamiento territorial. Sin embargo, esta es la hora que el país no cuenta con una ley en tal sentido. Nosotros consideramos que es necesario un nuevo ordenamiento territorial, ¿sí? Para poder, digamos, hacer el desarrollo con ese enfoque territorial que venimos hablando desde el comienzo de este foro, de esta charla. Entonces nosotros consideramos que sí es necesario. Lo que pasa es que ahí ya se tocan, digamos, intereses muy particulares del cacicazgo en Colombia. Usted recuerda que el señor Eduardo Verano de la Rosa ha venido tratando de ahondar en este problema en la costa atlántica colombiana. Igualmente el doctor Alberto Morales Mendoza desde tiempo atrás viene hablando de la necesidad, digamos, de un nuevo ordenamiento territorial en Colombia. Nosotros consideramos que es de tal magnitud el problema que evidentemente se necesita y cuanto antes. Entonces es el momento que al comenzar una cuestión de desarrollo agrario integral podamos también tener en cuenta, digamos, para cómo va a ser el uso de la tierra, para qué son aptas las tierras. Como decíamos, nosotros no nos oponemos a la pequeña, a la mediana o a la gran minería. Tampoco estamos en contra, digamos, de que coexistan varios modos de producción en el campo, la producción cooperativa, la producción solidaria, la cuestión incluso de campesinos medios y ricos que exploten sus fundos en una forma ordenada, incluso grandes cultivos industriales, pero teniendo siempre en cuenta el uso que la naturaleza y la tierra puedan prestarse en ese momento y que no malgaste los recursos naturales ni los recursos humanos. Lo que nosotros hemos apreciado es que ahora el gobierno lo que trata es de darle vía libre a la introducción en el país de las grandes transnacionales mineras, porque la tal modernización del campo que buscan algunos sectores, digamos, poderosos en Colombia, es que quieren un campo sin campesinos, quieren sacar al campesino, quieren aniquilarlo. Nosotros lo que decimos es necesario mantener también las formas campesinas de producción. Ahí lo hemos visto.
Rudolf Holmes ha sido uno de los hombres que viene diciendo que el 65% de la producción alimentaria del país es producido por el pequeño campesino. Entonces, ¿cómo será si ahora únicamente con 4 millones de hectáreas de tierra en su poder producen el 65%, si se triplica el área invertida para la producción de alimentos, seguramente nadie en Colombia morirá de hambre, y por el contrario, podemos suministrarle a nuestros vecinos parte exportable del excedente agrícola nacional. Entonces, fíjense ustedes que esto que nosotros venimos hablando de la soberanía alimentaria y de la cuestión del uso de la tierra choca también con el presupuesto que tiene el gobierno. El gobierno considera que gran parte de estos territorios los va a emplear en la cuestión de la minería. Fíjese el problema que hay hoy. Aló. Quedan dos. ¿Por qué no? Es una zona de reserva campesina que permita, digamos, a las comunidades allá reunidas ver qué uso les van a dar a su tierra y a su territorio. Entonces son situaciones que hoy más que nunca se exige verdaderamente una reforma a la cuestión territorial en el país. Agradecemos la invitación nuevamente que nos han hecho desde Medellín y desde su Consejo Municipal. Esperamos que hayamos llenado las expectativas con las que se presentaron a este foro, y extendemos también igualmente nuestro saludo al sociólogo Alfredo Molano presente en ese magno auditorio. Gracias. Agradecemos la participación de los delegados de las FARC, Andrés París, Rodrigo Granda y Victoria Sandino, y vamos a solicitarles que nos esperen un minuto también allá las reflexiones que hará el representante de la Cámara, Guillermo Rivera, y el sociólogo Alfredo Molano. 10 minutos más para dar por concluido el evento, por favor, tanto a la delegación de la FARC como a los asistentes. Yo quisiera hacer algunos comentarios finales, entre otras cosas porque tuve ya posibilidad de conocer algunos apartes del comunicado del cual ustedes hicieron referencia. Según el comunicado, ese fondo de tierras se va a nutrir de los procesos de extinción de dominio de tierras adquiridas de manera indebida, de la recuperación de baldíos y de programas de formalización de propiedad rural. De tal manera que pues este comunicado aclara muchas de las dudas, sobre todo aquellas referidas a que se iban a desarrollar algunos mecanismos de expropiación. Hay una diferencia muy importante entre la expropiación y la extinción de dominio. La expropiación se predica para propósitos de interés general y la extinción de dominio para aquellos bienes adquiridos de manera ilegal o adquiridos de manera delictuosa. La restitución de tierras no es un instrumento para nutrir este fondo de tierras. La restitución de tierras, de acuerdo a la ley de víctimas y restitución de tierras, es devolverle la tierra a quienes fueron despojados de ella, y ese proceso está en marcha. Luego, la restitución de tierras no tiene lugar para nutrir un fondo de tierras. Yo esperaba que el enfoque territorial se hubiese planteado, pero seguramente esto es parte pues de mi expectativa personal, que el enfoque territorial se hubiese planteado más en términos
de establecer diferentes modelos de desarrollo rural a lo largo de la geografía nacional, porque no todas las regiones de Colombia son adecuadas para tener digamos, un mismo enfoque de modelo de desarrollo rural. Yo creo que es probable que en Colombia puedan coexistir diferentes modelos de desarrollo territorial. Y yo quisiera finalizar mi intervención con un comentario a partir de una de las respuestas que dieron los señores negociadores de las FARC frente a una de las preguntas. Ellos aclararon que, sin embargo, que los asuntos relacionados con las víctimas serán objeto de una discusión posterior de acuerdo a la agenda preestablecida entre el gobierno y las FARC. Sin embargo, Ricardo Telles afirmó que sería importante que el Estado reconociera y reparara a sus víctimas. Y yo quiero, con el mayor respeto y en tono menor, decir que el Estado colombiano, a través de la Ley 1448 del año 2011, está reconociendo su responsabilidad, está indemnizando, está reparando a las víctimas de agentes del Estado, está restituyendo las tierras que fueron despojadas con la complicidad de agentes del Estado. Y debo además señalar que al menos en 2 ocasiones en las que yo he estado presente, el propio presidente de la República ha pedido perdón a nombre del Estado colombiano a las víctimas del conflicto. De tal manera que yo debo decir que el Estado ya lo está haciendo, y les hago de manera respetuosa a ustedes, señores voceros de las FARC, la invitación a que hagan lo propio, porque si bien y de acuerdo a la Ley 1448 las víctimas se predican como víctimas del conflicto, en el conflicto intervienen unos actores, y los actores del conflicto también son responsables por las violaciones a los derechos de las víctimas. Y me parece que los colombianos estamos esperando también una respuesta de ustedes frente a las víctimas que han ocasionado. Yo entiendo que ese será un tema posterior de la mesa, pero dado que hubo un comentario sobre ese tema particular, yo no quería dejar pasar esta oportunidad para hacerlo. Lo hago de manera respetuosa, lo hago en tono menor, y espero que cuando el tema sea abordado en la mesa, pues se satisfagan también las expectativas de las víctimas del conflicto que están todavía a la expectativa de ello. Damos la palabra a Alfredo Molano, unas cortas reflexiones, y enseguida han pedido de La Habana, han pedido Rodrigo Granda, que van a hacer una despedida de parte de ellos, entonces daremos la palabra a ellos 2 minutos más y vamos cerrando el foro. Bueno, mis comentarios son muy cortos, me parecen muy pertinentes la ampliación y la precisión que han hecho los negociadores en La Habana sobre el fondo de tierras, sobre la manera, sobre el acceso a ese fondo de tierras, a pesar de que es muy difícil todavía alinderarlo y definir su superficie. Lo del reordenamiento territorial en función de la producción, de la naturaleza del suelo y de los conflictos sociales, y no con criterios electorales, me parece también un punto muy importante. Sobre las referencias a la minería, el hecho de aceptar la minería con reglamentaciones ambientales y sociales está en la misma dirección. Yo por último quisiera, echo de menos más bien, un punto que alcanzaron a tocar pero no han definido ni en el acuerdo ni en este momento, y es sobre la relación de las zonas de reserva campesina o zonas de producción alimentaria con los mercados campesinos, que me parece muy pertinente que se pudiera ampliar ese punto, porque el complemento a las zonas de reserva campesina y su enlace con la población urbana son justamente los mercados campesinos, que de todas maneras hoy no son
plazas de mercado en el sentido tradicional, donde los campesinos podrían llevar sus productos para evitarse el intermediario y ponerlos en manos de los consumidores, sino áreas de propiedad privada por un lado y por otro lado áreas intervenidas por los municipios por vía tributaria. Por lo tanto, la posibilidad de que existieran en los municipios zonas definidas donde los campesinos llevaran sus productos y donde se acercaran los consumidores a comprarlos sin mediación de los intermediarios, me parecería un eslabón fundamental para en provecho de esos dos sectores de la población. Agradecemos a Alfredo Molano. Quería decir que este foro ha sido transmitido, está siendo transmitido en directo por las páginas del Colombiano, Teleantioquia, Telemedellín, el Consejo de Medellín. Son 4 medios de comunicación que llegan a todo el departamento y a nivel nacional. Finalmente, decirles también que las preguntas que no fueron leídas o no se alcanzaron a transmitir están siendo escritas por el equipo de apoyo, el concejal Luis Bernardo Vélez, los asesores del Consejo y los asesores de la Fundación Forjando Futuros. Les transmitiremos a los delegados de la FARC por escrito las preguntas que no se alcanzaron a transmitir, entre ellos la del subsecretario de Agricultura del municipio de Medellín, muy amable, de Corregimiento de Medellín. También enviaremos la pregunta ya a La Habana. Damos la palabra a Rodrigo Granda para finalizar el foro de parte de la delegación de la FARC. Sí, agradecerles a todos los presentes que estuvieron ahí en el foro, al doctor Luis Bernardo Vélez, al doctor Guillermo Rivera, al doctor Gerardo Molano, a Diego Herrera, por habernos permitido compartir con ustedes. Igualmente agradecerle a Teleantioquia, a Telemedellín, al Diario Colombiano y a quienes hayan podido, digamos, difundir este importante intercambio de opiniones que demuestra que en el país podemos realmente entendernos, que podemos exponer ideas. Si esto hubiera sido así desde siempre, seguramente nos hubiéramos evitado miles y cientos de miles de muertos. Yo les agradezco a todos ustedes, les esperamos por acá las preguntas que a bien tengan a hacernos, con mucho gusto las vamos a responder tan pronto comiencen a llegarnos. A todos por allá una feliz tarde y un fin de semana muy hermoso. Acá los dejo con Andrés París. Bueno, me uno a la alegría de los compañeros de haber participado de este foro tan importante. Quiero hacer una deferencia a los medios que están ahí presentes a través de la compañera que trabaja ahí el chat. Estoy enviándoles una dirección electrónica para que escriban y en primera instancia y en forma privilegiada responderemos a estos medios que se encuentran ahí, no solamente en esta coyuntura, sino a lo largo del proceso. Entonces estamos acá, los encargados de prensa de la delegación de La Habana, prestos a atenderlos. Ojalá esta experiencia democrática que estamos desarrollando hoy se replique en la capital y en las demás ciudades del país. Muchas gracias y un abrazo bolivariano. Agradecemos entonces a la delegación de las FARC, agradecemos a los miembros de la mesa, al concejal Luis Bernardo Vélez, a Diego Herrera del IPC, al representante de la Cámara Guillermo Rivera y a todos los asistentes. Este esfuerzo es por propiciar para Antioquia y para el país
una solución negociada del conflicto armado y dar camino hacia la paz en Colombia. Muchísimas gracias, muy amables a todos los asistentes.